Clara Elvira Ospina me estuvo reemplazando durante 2 semanas. Gracias, Clara Elvira. Pero bueno, empezamos con las noticias del día de hoy. Lady Camones confirma que el presupuesto del Congreso será de casi 1.500 millones de soles. La presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso y miembro de APP confirmó a la República la cantidad que el Parlamento recibirá el próximo año. Este diario informó que el 4 de noviembre la mesa directiva propuso un presupuesto para el año fiscal 2025 de más de 1.400 millones de soles. La parlamentaria Lady Camones manifestó que esa cifra no se ha modificado para el Congreso. La mesa directiva acuerda el monto y eso se respeta, no puede modificarse, respondió. Además, el Pleno lo aprobó, añadió la legisladora. Este año el presupuesto institucional de apertura del Congreso fue de 1.084 millones de soles. El próximo año el Congreso tendrá un presupuesto que supere en más de 300 millones al de este año. El Ejecutivo había propuesto en su proyecto de ley de presupuesto que el legislativo tenga un presupuesto para el próximo año fiscal de 846 millones de soles. Sin embargo, al final, pese a lo que decidió la mesa directiva y ese monto, al monto que propuso el ejecutivo, le añadieron casi 600 millones de soles. ¿En qué gasta más el Congreso? Se trata de una institución que tiene más de 3.600 trabajadores, de los cuales más de 1.000 son cargos de confianza. O sea que los congresistas pueden contratar a quienes se les dé la gana. Por eso el Congreso está lleno de trabajadores y trabajadoras contratados porque, por ejemplo, contribuyeron con la campaña de los congresistas de turno. El presupuesto se utiliza para pagar favores políticos con la plata de todos los peruanos. Y ahora con la bicameralidad han encontrado la excusa perfecta para contratar más personal e incrementar astronómicamente su presupuesto anual. Les pagamos para que beneficien al crimen organizado y destruyan lo poco que nos queda de democracia. Y esta es una clara muestra de eso. Congreso planea darle golpe definitivo a la extinción de dominio. La extinción de dominio es una herramienta que permite quitarles bienes a quienes han violado la ley y pasarlos a manos del Estado. Los bienes que son objeto de extinción de dominio son los que se han utilizado para cometer el delito o los que se han adquirido con los beneficios del ilícito. Pero ahora el Congreso pretende quitarle toda efectividad a este mecanismo. En noviembre del 2022, la Comisión de Justicia aprobó el predictamen de un proyecto de ley presentado por los fujimoristas Patricia Juárez, Rosángela Barbarán, César Revilla, Jorge Morante y otros, que reducía el proceso de extinción de dominio a los ilícitos penales. Este predictamen se quedó en la Comisión de Justicia y no ha sido agendado en el Pleno, pero ahora, tras la demanda que presentó el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, el 31 de octubre pasado se presentó un texto sustitutorio que va mucho más allá y que lleva la firma del presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita Alanoca, del partido Perú Libre, el fujicerronismo otra vez en acción. Hay que recordar que el líder de ese partido, de Perú Libre, el fugitivo Vladimir Cerrón, está en curso en un proceso de extinción de dominio sobre las cuentas a las que, según la Fiscalía, ingresaron dineros de la trama criminal de los dinámicos del centro. ¿Qué dice el texto sustitutorio? Que únicamente se podrán perseguir los bienes de quienes hayan sido condenados en última instancia, es decir, en casación o con sentencia consentida. Este es uno de los puntos más críticos, considerando que no actúa contra testaferros y otras personas a quienes los delincuentes transfieran sus bienes. Por ejemplo, si alguien compra una vivienda con dinero producto de una coima o con las utilidades de dineros ilícitos, pero pone el bien a nombre de su pareja, de sus hijos o de amigos o cualquier testaferro, el bien quedará blanqueado porque no podrá ser perseguido. Esa es solamente una de las modificaciones que presenta este predictamen. Aún no está claro cuándo se verá esta modificación en el Pleno del Congreso, pero como ya es tradición en el legislativo, en cualquier momento puede ser agendado, aprobado e incluso exonerado de segunda votación. Otra norma que favorece a la criminalidad. ¡Qué sorpresa! Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por el caso Antalsi. Justamente hablábamos de el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. El Poder Judicial, a través del séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva contra el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón por el caso Antalsi. La medida fue impuesta por el presunto delito de colusión agravada, asociación ilícita y cohecho pasivo propio en agravio del Estado. La indagación se centra en irregularidades en la contratación de la empresa española Antalsis, que habría recibido adjudicaciones de obras públicas durante la gestión de Cerrón entre los años 2011 y 2014, cuando era gobernador regional de Junín. La Fiscalía sostiene que Cerrón y otros implicados habrían defraudado al Estado en más de 26 millones de soles a través de contrataciones irregulares para obras públicas. Este esquema se había llevado a cabo mediante un convenio interinstitucional con la empresa estatal CIMA, que luego subcontrató a Antalsis. Vladimir Cerrón es acusado de presuntamente formar parte de una organización criminal liderada por Martín Belaúnde Locio.
Además, se señala que Cerrón habría recibido 2 camionetas de la empresa Antalsis, lo que sugiere un posible intercambio de favores. Pero ya sabemos que a Cerrón no le va a pasar absolutamente nada, porque el ex socio político de la presidenta Dina Boluarte goza de protección desde las más altas esferas del poder. Seguramente hoy el ministro del Interior va a volver a declarar a los medios que le están pisando los pasos, dando el dato de dónde va a ser el próximo operativo de captura para que el prófugo tenga tiempo de escapar y ponerse a buen recaudo. Ya tiene más de un año en la clandestinidad burlándose de la justicia. Por error judicial liberan a 7 peligrosos integrantes de la sanguinaria banda Los Hijos de Dios. Debido a un grave error judicial, la Corte Superior de Justicia de Ucayali se vio obligada a liberar a 7 peligrosos miembros de la violenta banda Los Hijos de Dios, que forma parte del Tren de Aragua y se dedica a actividades como la extorsión, el sicariato, la trata de personas con fines de explotación sexual y el narcotráfico. Los Hijos de Dios fueron detenidos el 10 de mayo del año 2023 durante el operativo. Se incautaron una mini Uzi, una pistola de fabricación checa y otras armas, así como caserinas y decenas de municiones de diferentes calibres. Por la gravedad de los hechos y por el peligro de fuga que tenían estos detenidos, la jueza de investigación preparatoria de Coronel Portillo, Irene Hidalgo Armas, declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 18 meses, disponiendo el ingreso a prisión de los detenidos. La investigación se desarrollaba de manera regular. El fiscal Fausto Córdoba pidió para cada uno de ellos una pena de 30 años de prisión. Se inició el juicio y se prevé que termine la segunda semana de diciembre. Sin embargo, hubo un error en la resolución judicial de prisión preventiva del 26 de mayo de 2023 que no fue advertido a tiempo por las autoridades judiciales, la Procuraduría ni la Fiscalía. Aparentemente ni siquiera por los abogados defensores. Los 18 meses de prisión preventiva terminan el 9 de noviembre de este año. Sin embargo, al computar el plazo de la prisión preventiva, la jueza estableció que ésta se cumpliría hasta el 9 de enero del 2025. Eso supone 20 meses de prisión preventiva y no 18, o sea que la jueza les agregó injustificadamente 2 meses de prisión preventiva en su cálculo. Todo explotó en la audiencia del juicio público del miércoles 27 de noviembre último. En la audiencia, de acuerdo con algunas fuentes, una de las detenidas reclamó a gritos a su abogada que ya estaba en exceso de prisión. Incluso se dice que la amenazó. Al revisar el expediente, los jueces a cargo del juicio confirmaron que efectivamente los 18 meses ya se habían cumplido en exceso. Pero además esto suponía que no podían imponer las reglas de conducta, ni caución económica, ni impedimento de salida del país, ni prisión preventiva, o sea, nada. De acuerdo con las fuentes de la República, las autoridades del penal de Pucallpa cumplieron la orden de excarcelación a primera hora del viernes 29 de noviembre último. Los 7 detenidos regresaron a las calles y ahora se teme que ninguno se presente a la continuación del juicio público. Increíble. Eduardo Salguana justifica la ampliación del Reinfo a pesar de críticas por favorecer a la minería ilegal. El presidente del Congreso justificó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera Reinfo por 6 meses y dijo que el Parlamento tiene un papel clave, por lo que no se debe caer en el pesimismo o acusaciones. A su vez mencionó que esperaba que no se vuelva a extender el periodo de formalización. Por favor, si se ha extendido consecutivamente durante años. Cabe recalcar que el registro podría ser prorrogado hasta por 6 meses, en total, un año, por decisión del Ministerio de Energía y Minas. El argumento que se señaló fue que los mineros no han tenido el tiempo suficiente para formalizarse, a pesar de que esta iniciativa se creó en el año 2016. Expertos en el tema señalan que la extensión del Reinfo es blanquear la minería ilegal que fomenta la prostitución infantil, la extorsión, la trata de personas y otros delitos. Y es que la minería ilegal se ha convertido en un verdadero cáncer. Por ejemplo, las zonas de frontera con Ecuador y con Brasil se han convertido en zonas liberadas donde los mineros ilegales actúan con absoluta impunidad. En la frontera con Brasil, por ejemplo, en territorio peruano, ya controla la zona el Comando Vermelo, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo. Sobre este alarmante tema vamos a ver una entrevista con los corresponsales de Epicentro TV, Iván Brejot y Maritza Ramírez. La semana pasada participamos en un sobrevuelo con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de Perú, por la frontera Perú-Brasil, específicamente sobre la cuenca del río Abujao, cerca de la Reserva Isconagua y del Parque Nacional Sierra del Divisor, y encontramos, lo que van a ver, ¿no? Zona invadida, zona tomada, no desde ahora, pero sí con un crecimiento importante de actividades ilegales en la zona. Son muy impactantes las imágenes.